¿Cómo ves la situación de la prensa española ahora? La verdad es que me da pena tener que ser tan crítico con el periodismo español, ¿no? Y a veces tengo compañeros que me regañan después, ¿no?, cuando hablo tan mal, ¿no? La verdad que yo siempre digo que yo no hablo de los periodistas en general. El 95% de los periodistas que están trabajando en la prensa española, los que trabajan y los que no trabajan, los que están en el paro, los que son colaboradores, los que han sido víctimas de un ERE o los que simplemente han sido víctimas del pasotismo de la redacción o han sido víctimas de actitudes vergonzosas, les tengo un respeto, vamos, impresionante. Insisto, para mí el periodismo más difícil es el periodismo local, porque es donde se producen realmente las presiones sobre los periodistas y donde se produce la forma de intentar controlar y censurar a los periodistas. O sea, como tú escribas, si yo, siendo periodista de un diario asturiano, dijera que Cajastur se dedica a financiar armas, posiblemente Cajastur llamaría, el jefe de comunicación de Cajastur llamaría al director de mi diario para decirle, bueno, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Qué queréis, que os quitemos la publicidad? Seguramente el jefe de comunicación de Cajastur va a decir que eso es mentira. Y yo le digo que mentira lo que dice él, con total seguridad. Es decir, aquí se producen aquí en cualquier parte, si lo queréis nos vamos a Aragón o nos vamos a Madrid. Entonces, se producen unas grandes tensiones, unas grandes destrucciones. Tengo un gran, digamos, respeto por mis compañeros. Yo hablo de quienes gestionan la información en los medios. ¿Qué han hecho los empresarios de la comunicación? Primero, han establecido estrategias entre sus intereses mediáticos y los intereses políticos y económicos que han destruido el periodismo, que han dejado el periodismo sepultado, que el periodismo es lo último. Es más importante que una compañía, una multinacional, una caja de ahorros te ponga dinero de publicidad que la crítica a esa multinacional o a esa, esa caja de ahorros. Por eso, ¿qué ha ocurrido? Que llevamos años que nos hemos enterado con mucho retraso la debacle bancaria, del desfalco bancario, y la pregunta que me hacía, ¿dónde estaban los periodistas especializados en economía en los medios? No lo sabíamos, claro que lo sabíamos. Y algunos de ellos lo comentaban en las redacciones, que este banco, que esta caja de ahorros, Bankia, Caja Madrid, la CAN, las cajas gallegas, las cajas catalanas, cualquiera que se haya ido a la mierda, no hablando claro, lo sabían. Pero como estaban poniendo un montón de publicidad encima de la mesa, esa publicidad callaba. ¿Qué han hecho las empresas? Ya no censuran, ya no mandan. Colocan en los puestos claves, en su mayoría, no digo de todos, pero muchas personas pusilánimes dispuestas a aceptar lo que haya que aceptar. Y ya saben de antemano lo que puede ser tocado y lo que no puede ser tocado, lo que es intocable. No hace falta que tú llames, que el consejero delegado llame al director del medio, al director adjunto del medio, al redactor jefe de Economía o de Nacional. Oye, esto no se puede tocar, ya lo sabe. Sabe que los intereses del grupo son intocables. Y por eso se han hecho cosas que son escandalosas. Hace unos días, hace un mes y medio, 2 meses, el presidente Santos vino a España. El presidente Santos es el presidente de Colombia y el diario El País le dedicó 5 páginas. Por segunda vez en 10 meses. En abril del año pasado hubo otra entrevista con el presidente Santos de otras 5 páginas, y portada incluida. No había una sola pregunta hecha por el director del medio, Javier Moreno, que lo acaban de quitar y han puesto a otro, ahora, ya veremos, ¿no? Bueno, no veremos, no, lo van a ver pronto, ¿no? Sí, es que uno es muy viejo y ya conoce de qué pie cogea cada gallo del corral, ¿no? Ni una sola pregunta hecha por el director del medio sobre los falsos positivos. Los falsos positivos es algo que ha ocurrido en Colombia brutal. Personas normales como ustedes, como yo, que eran evidentemente pertenecientes a los sectores más endebles de la sociedad, de los ciudadanos más humildes, eran atraídos por contratos de mentira, fantasmas, a otras zonas del país. Esos chicos, su mayoría de chicos, se les entregaba al ejército, el ejército los ejecutaba y al día siguiente los colocaba en el suelo, vestidos de guerrilleros. Por eso se llaman falsos positivos, porque dar positivo en Colombia es matar a un guerrillero, matar a lo que decían los presidentes narcoguerrilleros, ¿no? Un falso positivo son personas. Entonces, esto ha ocurrido durante muchas
fase de la guerra de Colombia, pero especialmente durante el gobierno de Uribe, del que el señor Santos fue ministro de Defensa durante 4 años. Estamos hablando de 3.800 casos de falsos positivos según Naciones Unidas. Y el presidente, el director del país, no le pregunta sobre este tema, ni en la entrevista de hace 10 meses ni la de ahora. Se fue a la SER, y yo, que soy muy tocado narices y trabajo con la SER, dije, oye, preguntarle sobre esto al presidente Santos. Tampoco se le preguntó. Y luego incluso se hizo aquí unas jornadas de invierta usted en Colombia, sobre un presidente que en Colombia tenía un 25% de soporte popular, a pesar de que supuestamente ha hecho cosas interesantes como ha sido potenciar las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de La Habana. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el presidente Santos viene aquí a dar, que le den una imagen de embellecimiento de su programa político, de los intereses de Colombia, que coincide con los intereses, en este caso de Prisa, pero puede ser del planeta, y al final las preguntas de verdad rigurosas no se hacen. ¿A qué estamos jugando? Esto no es periodismo, con todo mi respeto, es una entrevista pactada. Una entrevista pactada. La entrevista pactada es lo peor del periodismo, eso se llama comunicación, que no tiene nada que ver con el periodismo. Entonces esto ocurre continuamente, en Madrid, en Asturias, en Aragón o en Cataluña. Y lo sabemos todos. Todos lo sabemos, los comités de redacción, los comités de empresa, los periodistas, los redactores jefes, los subdirectores, los directores. Todos nos callamos, pero evidentemente estamos haciendo un flaco favor a la democracia, porque una sociedad sin buen periodismo está totalmente condenada a la manipulación y al engaño. Y esta sociedad, la española, no tiene buen periodismo desde hace muchos, muchos años. Y no tiene nada que ver con la crisis económica, tiene que ver con una crisis de identidad, que nació cuanto más dinero se ganaba por el periodismo, cuanto más dinero ponía Santander, BBVA, Telefónica, Endesa, Inditex, Corte Inglés, los bancos, las cajas de ahorro, Cajas Tour, la CAI, Ibercaja, en la prensa, más tapaban las corrupciones o las corrupteras de estas empresas. Y eso es así, lo demás son películas. Bueno, viajar vacuna contra la intolerancia, y en época de crisis, como estamos ahora, vuelven otra vez a renacer los partidos de tinte xenófobo, extremista, extrema derecha. ¿Cómo valoras el renacer de todos estos en Europa? Volvemos otra vez a estar como... Bueno, pasan cosas curiosas, ¿no? Hace poco un xenófobo, creo que de Holanda, que era totalmente un tipo totalmente obsesivo que odiaba a los judíos, se enteró de que tenía raíces judías. A veces nos puede pasar esto, que creemos que somos puros y la pureza... Bueno, ustedes los asturianos sí que hablan de que la pureza existe en Asturias porque los árabes no llegaron, no pasaron los cortantes, ¿no? Y no estoy hablando igual ante un público muy puro. Pero yo, que nací en Córdoba, y les puedo jurar que en el Magreb o en el Oriente Medio he encontrado unos apetitosos caldos y comidas que mi madre hacía, con lo cual mi madre evidentemente no solo se inventó y vinieron a copiar la cocina de mi madre a casa, sino que mi madre copió la cocina de otros, ¿no? Evidentemente sabemos hasta dónde llegan las raíces. Cuando los pueblos se mezclan, pues lo bueno es tener esta posibilidad de manejar digamos, tanta mezcla de sangre. Ayer me enteré, mi mujer me decía, ¿sabes que Sánchez y Fernández, mis dos apellidos ilustres, son judíos? Incluso el mío, Maldonado, también es judío. Digo, pues muy bien, de puta madre, ¿cuál es el problema? Tenemos raíces judías, tenemos raíces árabes, somos españoles, pero al mismo tiempo vivimos en Aragón, pero al mismo tiempo yo crecí en Cataluña, pero al mismo tiempo nací en Córdoba, y al mismo tiempo conozco 100 países del mundo y me encantaría vivir en cada uno de los países que conozco. Entonces, lo demás son historia. Estos movimientos solamente sirven para fortalecer obsesivamente la incapacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en el lugar del otro. Y yo siempre les digo, sobre todo a la gente más joven, cuando echéis la vista hacia la derecha, hacia la izquierda, veis a alguien de un color o de una cultura distinta, antes de empezar a insultar o de pensar mal, o de que este tipo me va a robar, porque parece como es negro, como es latino, lo que os pido es que os pongáis en el lugar de otro. Planteéis por qué esta persona está aquí. Y esta persona seguro 100% que ha huido de una guerra, de una situación de calamidad que dura generaciones, de una situación absolutamente brutal e injusta que no se merece nadie, y que tú, seas un hombre, una mujer, un chico, una chica, mayor o menor, harías exactamente lo mismo que hizo él cuando huyó de su lugar de origen. Y que has venido aquí a buscarte la vida, y a veces haciendo un gran sacrificio, tú o tu familia.
Entonces hay que ponerse un poquito en lugar de otro y comprender por qué los demás huyen. Además, en un país como este, en donde los asturianos, los gallegos, los de Santander, los andaluces, hemos sido unos puros inmigrantes, por no llamarlo con... Voy a poner, en vez de puros, voy a poner putos, pero pongo un puro para no insultar a nadie, unos puros inmigrantes que hemos tenido que buscar la vida siempre de un lado para otro y hemos llegado a sitios donde nos insultaban, donde olíamos mal porque no duchábamos, porque nunca nos habíamos duchado, porque nos duchábamos una vez a la semana. ¿No se acuerdan ustedes, los más mayores, cuando nos duchábamos solamente una vez a la semana? Y en cambio nuestros hijos se duchaban una vez cada día, por lo menos mi hijo se ducha en el colegio va mal, pero la ducha la mantiene, ¿no? Decentemente, ¿no? Te voy a dar unos nombres de fotógrafos y no voy nada.